de hacer mejores construcciones, ¿no? Hace rato tuve la oportunidad de ver la plática anterior y se hablaba mucho de los sismos de Turquía. Yo también traje algunas imágenes que les quiero mostrar, pero digamos, ¿cómo podemos incrementar la resiliencia sísmica? Pues simplemente haciendo mejores construcciones y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, hablando de resiliencia sísmica, les decía que es una propiedad que tienen las comunidades de recuperarse rápidamente. Y la palabra rápidamente pues está asociada a la variable tiempo, ¿no? Digamos que si no ocurrieran terremotos, desde el punto de vista sísmico, pues la funcionalidad de una comunidad siempre sería constante, ¿no? O digamos, suponiendo que es constante. Podría ser incrementarse, pero bueno, vamos a suponer que es constante en el tiempo y sería algo así como la línea verde que ven aquí en la gráfica. Pero si de repente ocurre un terremoto, pues se pierde funcionalidad. Como vieron las imágenes de los sismos de Turquía, pues se pierde funcionalidad casi de manera instantánea y, digamos, viene un proceso después de recuperación. Y pues ese proceso de recuperación puede ser pronto, rápido, que nos lleve algunos días en ocurrir, o puede ser mucho más lento, ¿no? Como es el caso del escenario 2, donde nos puede llevar ya no solo días, sino también meses. Y un escenario muy dramático sería cuando nos llevara años recuperarnos o incluso que una comunidad no se recuperara. Digamos que esa comunidad podría ser eh, muy poco resiliente. Ahora, en realidad, uno diría, ¿y si hay casos en los que eso ocurra? Pues sí, hay varios ejemplos, ¿no? El caso del escenario uno, pues es como Japón, ese país que todos sabemos que pues tiene unas condiciones digamos, de prevención muy bien establecidas. Y entonces, cuando ocurre un gran terremoto en Japón, ellos son un país que se recupera rápidamente. Y otro caso, que digamos, el caso contrario sería, por ejemplo, Haití, ¿no? Que ha tenido muchos problemas, no solo, este, digamos, desde el punto de vista sísmico, sino también políticos, pero bueno, uno ha ido desatando al otro y ahí se han ido complementando esos dos problemas. Y bueno, pues a la fecha sabemos que en Haití no se han logrado recuperar, ¿no? Después del gran terremoto que tuvieron en 2010. Entonces, digamos que sí hay comunidades que caben dentro de esos escenarios. Y bueno, lo ideal es que pues siempre estemos en el escenario uno, que estemos preparados para que si ocurre un gran terremoto, pues obviamente va a haber afectaciones, pero que nos podamos recuperar rápidamente en cuestión de días como comunidad. Bueno, eso es, digamos, hablando de resiliencia sísmica. Hablando de ingeniería estructural, pues hay que entender qué es la ingeniería estructural. Y bueno, creo que todos sabemos más o menos qué es, pero vale la pena repasarlo. Yo tomé esta definición adaptada de esta página de internet que ven ahí y dice que es la rama de la ingeniería civil que se encarga del análisis y diseño estructural de elementos y sistemas estructurales con la finalidad de darles resistencia, seguridad y funcionalidad ante las acciones a las que estarán sometidas en su vida útil. Digamos que el papel de la ingeniería estructural pues es aportar resistencia, seguridad y funcionalidad. Eh, Ahora, desde el punto de vista sísmico, pues digamos que la ingeniería estructural es como que el área del conocimiento más apropiada para dar resiliencia sísmica a las comunidades, es decir, que las comunidades estén mejor preparadas para atender los efectos de los terremotos. Y entonces, cuando vamos a diseñar una estructura, pues lo primero que hacemos los ingenieros es darle capacidad, ¿no? Entonces, esa imagen que ven ahí, perdón que están en inglés algunos conceptos, pero esa imagen nos describe pues, una curva que llamamos curva de capacidad de una edificación. ¿A qué se refiere? Pues es una curva de desplazamiento, normalmente es el desplazamiento en la azotea, contra la fuerza cortante, ¿no? La fuerza lateral que va resistiendo esa construcción. Pues si nosotros hacemos bien las cosas, pues esa curva de capacidad va a ser muy amplia en el eje horizontal, es decir, va a poder tener una buena capacidad de deformación antes de que ocurra el colapso. Y normalmente eso es lo que queremos, o sea, queremos que si hay una gran demanda o un gran terremoto, pues las estructuras no son infinitamente resistentes, entonces esperamos que se genere daño en los elementos estructurales, obviamente por las demandas tan grandes que ocurren, pero que ese daño sea estable, es decir, que esa curva de capacidad sea muy amplia, muy grande en el eje horizontal, para que, bueno, pues digamos, soporte todas esas demandas y ya, digamos, evitemos el colapso.
colapso. Eso es lo que queremos evitar, el colapso, aunque vemos que puede haber daños, pero queremos evitar el colapso, pues para que no, digamos, no se genere la pérdida de vidas, ¿no? Que es lo que ocurre cuando una estructura se colapsa. Entonces, cuando vamos a diseñar una estructura, los que nos dedicamos a esto, pues lo que queremos es que tenga mucha capacidad de deformación lateral sin colapsarse. Pero puede ocurrir que no siempre sea así. Por ejemplo, si nosotros diseñamos una estructura y hay un terremoto fuerte y se cae luego, es decir, no desarrolla su capacidad, sino, bueno, indiqué aquí con unas flechitas rojas que pues, se cae de manera prematura, se colapsa de manera prematura, pues no estamos logrando el objetivo, ¿no? Entonces, esta primera flecha que indico aquí es indicando pues que es un diseño deficiente, que no tiene capacidad de deformación y que prontamente se va a caer, ¿no? Sería un sistema muy frágil. Después tenemos sistemas intermedios, ¿no? Que sí se deforman lateralmente, pero llega un punto en que ya no tienen mucha capacidad de deformación y se caen, ¿no? Déjenme decirles que la mayoría de las estructuras caen en esta clasificación, ¿no? Que sí desarrollan algo de comportamiento estable, pero después de cierto nivel de deformación lateral, se colapsan. Y ya una buena estructura, pues digamos que alcanzaría a desarrollar pues digamos, es esto o la capacidad de formación hasta acá antes de colapsarse. Ahora, ¿qué hacemos para que una estructura tenga una buena capacidad de deformación lateral? La verdad es que hay muchas cosas por hacer y los ingenieros estructurales, los que nos dedicamos a esto, hemos aprendido a lo largo de muchos años de trabajo y de aprender de los errores, digamos, observando daños por sismos, por ejemplo, como los que mostraron hace rato, pues que hay maneras de lograr eso, ¿no? Un buen detallado, con una buena estructuración, buscando la simetría, digamos, buscando unas buenas prácticas de diseño y luego de construcción para que se logre. Pero si no se hace todo eso, si no se tiene cuidado en todos esos detalles, pues podremos estar en un comportamiento frágil, lo cual no es deseable. Entonces, la ingeniería estructural en general puede lograr aportar más resiliencia a una comunidad mediante buenos diseños estructurales, ¿no? Ahora, podríamos tener el caso donde, aunque la estructura tenga mucha capacidad de deformación lateral y esté bien diseñada y todo, que en realidad no tengamos que usarla durante un gran evento, sino que las demandas sean tan bajas que, ok, pues hay un gran terremoto, pero las demandas son bajas, de todos modos yo tengo mucha capacidad de deformación de manera estable, pero solo es un seguro que tengo por si la naturaleza nos manda un golpe más fuerte. Bueno, sí, hay manera de minimizar las demandas y van a decir, ¿y cómo puedo minimizar las demandas ante un gran terremoto? Bueno, la clave está, como lo vamos a ver más adelante, en el uso de tecnología. Ahora, ¿cómo podemos, dice ahí la pregunta, cómo se aporta resiliencia sísmica a una comunidad? Pues justamente haciendo un diseño sísmico basado en resiliencia. O sea, si yo quiero que mi comunidad sea más resiliente, pues no va a ocurrir de manera mágica, no decir, yo hice un diseño y pues ya la comunidad va a ser resiliente. No, hay que hacer un diseño sísmico basado en resiliencia, o sea, que intencionalmente se diseñe para que tenga una resiliencia elevada a mi comunidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo logramos eso. Primero, pues hay que entender que una comunidad resiliente tiene atributos, ¿no? ¿Cuáles son esos atributos? Primero, todas sus construcciones, o bueno, la mayoría o prácticamente todas, que componen la infraestructura de esa comunidad deben tener una probabilidad de falla baja. O sea, tenemos que diseñar y construir toda la infraestructura considerando que la probabilidad de falla sea baja, ¿no? Bueno, luego que las consecuencias en caso de alguna falla, es decir, si no podemos evitar la falla, pero bueno, entonces hay que asegurarnos de que las consecuencias sean reducidas, ¿ok? Y finalmente que los tiempos de recuperación también sean reducidos. O sea, esos son los tres atributos que debe tener una comunidad resiliente. A ver, entrando un poco más en detalle, para tener una probabilidad de falla baja, pues hay que diseñar, digamos, nuestras construcciones buscando las mejores soluciones estructurales, ¿no? Y entonces, digamos, en teoría, pues tendríamos que proponer diferentes soluciones y cada una de esas soluciones estimar su probabilidad de falla. Yo tengo aquí una curva a manera de ejemplo y vamos a suponer que uno es la intensidad sísmica para la que fue diseñada nuestra construcción. Pues diferentes soluciones. Entonces, siempre pregunto, a ver,
¿Tú en cuál prefieres estar? ¿En el sistema estructural 1, que tiene esta curva de probabilidad de falla, o en el sistema estructural 5, que tiene esta? Entonces, si ocurre la intensidad sísmica de diseño y esta es la probabilidad de falla, ¿en cuál queremos estar? ¿En la que tiene poca probabilidad de falla ante esta intensidad sísmica de diseño o en la que tiene una alta probabilidad de falla? Pues yo preferiría estar en la que tiene poca probabilidad de falla, no sé si están de acuerdo, o sea, en la gris, ¿no? ¿Por qué? Porque su probabilidad de falla está muy abajo. De hecho, internacionalmente se ha aceptado que la probabilidad de falla, cualquier probabilidad de falla por debajo del 10% es aceptable. Entonces vean que aunque la intensidad sísmica se duplique, es decir, si la naturaleza nos manda una intensidad sísmica mucho mayor que la que consideramos para diseño, vean que el sistema estructural 1 sigue estando por debajo de ese 10% de probabilidad de falla. Entonces, definitivamente elegiríamos el sistema 1, porque no solo tiene una probabilidad de falla baja ante la intensidad sísmica de diseño, sino para intensidades mayores sigue teniendo una probabilidad de falla baja. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Pues ya les digo, o sea, no podemos, digamos, dejárselo al destino que así ocurra, ¿no? Tenemos que hacer un diseño estructural que intencionalmente tenga una probabilidad de falla baja. Y eso se puede lograr, nada más que pues hay que cuantificarlo, hay que proponer soluciones y llegar a la que sea más apropiada. Del segundo atributo que debe tener un sistema o una comunidad resiliente es que, ok, si llega a ocurrir la falla, que las consecuencias sean reducidas, ¿no? O que sean bajas. Entonces, una de las mejores estrategias para lograr eso es con las derivas de entrepiso, le llamamos, o las deformaciones laterales de la estructura. Si una estructura se deforma mucho, se daña mucho. Si se deforma poco, se daña poco. Entonces, cuando diseñamos, ¿qué hacemos? Diseñamos una estructura para que se deforme mucho o para que se deforme poco. Aquí hay tres escenarios, ¿no? Marcados con estas líneas aquí punteadas. Si yo diseño un sistema estructural que se deforme mucho, vean su probabilidad de falla. Más bien, en realidad esta probabilidad es la probabilidad de tener un nivel de daño, ¿no? Esas son curvas muy típicas de niveles de daño. Bueno, perdón, no les dije, pero actualmente la ingeniería estructural, digamos, se está yendo hacia incluir las probabilidades en la evaluación del desempeño de las estructuras. Entonces, pues vamos a ver mucho de probabilidades, ¿no? Digamos, las probabilidades a veces son un poco difíciles de entender, pero en realidad son muy bonitas porque nos dan mucha información y creo que es el enfoque correcto hacia el que se está moviendo la ingeniería estructural. Entonces, bueno, a ver, si yo diseño una estructura que tiene unas derivas grandes, asumiendo que esta línea punteada que ven aquí significa derivas grandes, pues verán que la probabilidad de tener un daño, ya sea extensivo o completo, pues está definida por este punto donde tengo el cursor ahora. Es decir, es alta, ¿no? La probabilidad de tener daño extensivo o completo, pues vean que es alta, ¿no? Anda por ahí del 75%. Eso es una probabilidad, digamos, de tener un daño extensivo completo muy alta. Sin embargo, si yo diseño para que mis derivas sean bajas, vean cuál es la probabilidad de tener un daño ligero, ¿no? O un daño ligero o daño nulo, que sería la zona blanca que ven aquí. Entonces, vean, es desde aquí donde tengo el cursor hasta acá, todo es la probabilidad de tener un daño ligero o nulo. Es más del 90%. Entonces, cuando yo diseño una estructura, pues es mejor que yo la diseñe para que se deforme poco, porque se va a dañar poco. Y si se daña poco, sus consecuencias van a ser reducidas. ¿Por qué? Porque reparar esa construcción que tiene un daño ligero o nulo va a ser mucho más barato y en un tiempo mucho más reducido que si yo tengo una construcción que tiene daño extensivo o completo. Pero entonces yo cuando haga el diseño tengo que asegurarme de pues, mantener deformaciones bajas para asegurarme que el daño sea ligero, ¿no? O si hago algo intermedio, pues ya sé que va a haber un daño entre moderado y ligero, pues va a ser, digamos, la probabilidad va a ser más alta de estar ahí y la probabilidad de que tener daño extensivo o completo, pues se va a mantener baja. O sea, todo depende del nivel de daño que yo quiera tener en mi sistema estructural ante un terremoto, ¿no? Pero eso ya lo debo incluir y entonces ya poder estar, digamos, más seguro de que mi sistema estructural se va a comportar bien.
Y la tercera propiedad que debe tener o atributo que debe tener una comunidad resiliente es un tiempo de recuperación reducido. Entonces, si hay un terremoto, pues lo ideal es que estemos en el escenario uno, ya lo decíamos hace rato, para que la comunidad en general, el país o la ciudad o el municipio, lo que sea, se recupere en cuestión de horas o días, ¿no? Pero que no rebasemos a llegar a meses, ¿no? Entonces, lo ideal es, ok, el terremoto es muy fuerte, pegó muy duro, pero que se recupere rápidamente. Esa es la, digamos, la principal intención. Ok, ¿y todo eso cómo lo cuantificamos? Bueno, se han propuesto algunos enfoques interesantes como el REDI. Esto es un, digamos, un documento que está disponible en Internet, es gratuito y que nos habla de cómo, dice, es un rating system, o sea, cómo calificar o evaluar a las construcciones para ver si aportan resiliencia o no a la comunidad. Entonces, lo que hacen es darnos una calificación, platino, oro o plata, ¿no? Entonces, con base en ello, nos dirían, ah, bueno, si tu estructura es platino, pues quiere decir que aporta a la comunidad y le va a ayudar a la comunidad a ser resiliente. Si es oro, pues digamos, aporta un poco menos, ¿no? Y si es plata, pues es lo mínimo que se esperaría. Sería el equivalente a diseñar una construcción siguiendo las recomendaciones de los reglamentos. Pero si no llegamos ni al plata, pues son malas noticias, ¿no? Ahí tendríamos sistemas, pues malos. En fin, para ser platino, pues, serían los mejores sistemas estructurales que podríamos tener. Fíjense que ahí necesitamos recuperar la funcionalidad en menos de 72 horas. O sea, fíjense, tenemos 72 horas para recuperarnos. ¿Cómo podemos recuperarnos después de 72 horas? Pues, solamente puede pasar eso si las afectaciones por el terremoto son menores, es decir, si los daños fueron apenas unas pequeñas grietas en algunos muros, digamos, unas grietas sin importancia, a lo mejor se rompió un vidrio o se dañó una puerta, pero no más que eso, ¿no? O sea, no consecuencias no tan graves, es la única manera en que se puede recuperar rápidamente. La estructura debe estar etiquetada como verde. Siempre que hay terremotos, pues llegan las agencias o los gobiernos o el ejército y etiquetan a las construcciones. Entonces, cuando están en verde quiere decir que se pueden usar, cuando están en rojo no se pueden usar, y cuando están en amarillo, pues se pueden, digamos, usar uno puede entrar a sacar cosas, pero no usarla de manera continua. Entonces, para que una estructura sea platino, pues tiene que ser etiquetada como verde, es decir, que se puede usar, recuperarse en menos de 72 horas. Las pérdidas asociadas a los daños deben ser menores al 2.5% del valor de la edificación. Y dice aquí que pues, daños o afectaciones a las personas que ocupan el edificio son poco probables, o sea, no son comunes, ¿no? Sino más bien raras. Fíjense, ya para oro, ya nos tomaría hasta un mes recuperarnos y las pérdidas pues, crecerían del 2.5% al 5%. Y para plata, vean que ya nos tomaría hasta 6 meses, podrían etiquetar en amarillo nuestra construcción, nunca en rojo, 6 meses para recuperar la funcionalidad y a lo mejor las pérdidas esperadas debidas a las afectaciones del orden del 10% del costo de la edificación. 10% es muchísimo dinero realmente, ¿no? Bueno, digamos, es un parámetro que nos dan ahí. Digamos que esto lo propusieron los autores de este sistema de calificación REDI. Bueno, no tendríamos que usar ese nosotros, pero bueno, es una buena referencia por si alguien quiere leer más del tema y ver lo que se está proponiendo, pero digamos es un poco más o menos el consenso que hay actualmente. ¿Y cómo cuantificamos todos estos datos que nos piden acá? De que se recupere una construcción en menos de 72 horas. No es nada más decir, no te preocupes, mi edificio se va a recuperar en menos de 72 horas. Pues no, hay que cuantificarlo y demostrarlo que así va a ser. ¿Cómo lo cuantificamos y cómo lo demostramos? Pues hay varias formas de hacerlo, pero quizás la metodología más apropiada para eso es la metodología FEMA P58, una metodología ya que lleva más de 10 años por ahí digamos, en uso, desde que se publicó a la fecha, y pues que ya se ha usado en varios proyectos alrededor del mundo y bueno, consiste de 4 pasos, ¿no? El del 1 al 4. Y es una serie de actividades que hay que hacer para llegar a evaluar pues, si nuestra estructura se va a recuperar en menos de 72 horas, por ejemplo, lo que les decía aquí, o si los costos o las pérdidas financieras por la ocurrencia del terremoto van a ser menores a estos, si va a estar en verde, etcétera.
Entonces, el primer paso pues, consiste en hacer una evaluación de la amenaza sísmica, es decir, cuáles son las intensidades con las que tiembla en el sitio donde está mi edificación, cuál es la probabilidad de que esas intensidades sísmicas pues generen una respuesta en la estructura, ¿no? O sea, unas derivas de entrepiso, fuerzas cortantes, de aceleraciones de piso. O sea, digamos, esta es una curva de probabilidad la que hay que obtener de esta etapa 2, donde a partir de las intensidades sísmicas obtenemos la respuesta de nuestra edificación, ¿no? Y aquí los ingenieros estructurales somos muy buenos en estos cálculos. Luego de ahí nos brincamos a la etapa 3, es decir, ya que sabemos la respuesta, qué daños se van a generar en la edificación. Es otra curva de probabilidades donde nos va a decir cuántos daños y cómo se van a generar eso en la edificación. Y ya que sabemos los daños, cuantificamos las pérdidas esperadas en la etapa 4, es decir, ya que conozco los daños, ahora sí cuánto me cuesta reparar cada daño y entonces obtengo las pérdidas o los costos de reparación. Digamos que en ese consiste la estimación de consecuencias que propone la metodología FEMAP 58. Esto normalmente no lo hace, digamos, cualquier persona, o sea, por lo menos hay que estudiar un nivel de máster para dominar todos los conceptos que se requieren aquí y llegar a evaluar estas estimaciones pues, de manera razonable, ¿no? Entonces, digamos que sí se requiere un nivel de especialización importante, pero vale la pena hacerlo porque, digamos, es hacia donde está evolucionando la ingeniería estructural y cada vez más vamos a ver este tipo de evaluaciones, ¿no? Que ya no es nada más la etapa 2, que es, ok, me dan a mí la amenaza sísmica o las intensidades de diseño, yo reviso la respuesta y te digo, no, pues sí, sí cumple con el reglamento. No, ahora lo que sigue es, ok, está bien que cumpla con el reglamento, pero a partir de estas demandas o cantidades de demandas en la estructura, pues qué daños voy a tener y esos daños cuánto me van a costar repararlos. Esa es la información a la que tenemos que llegar ahora. Además, hay que considerar que nuestras sociedades modernas pues ya demandan resiliencia, ya no quieren nada más, ok, pues voy a hacer un edificio esperando que, o más bien voy a comprar un departamento o voy a, no sé, hacer una oficina, lo que ustedes quieran, pues a ver si no se cae durante un terremoto. O sea, no, la gente ya no quiere eso, la gente quiere que les aseguremos que va a haber resiliencia, es decir, que aunque haya un terremoto, que las afectaciones sean pocas, de tal suerte que yo pueda continuar con mi vida normal, pues casi de manera inmediata. Eso es lo que nos están demandando y hay que cumplir con las expectativas de la sociedad, ¿no? No podemos desconectarnos de lo que pide la sociedad. Sin embargo, pues hay varios problemas. Uno de ellos es que hay mucha construcción vulnerable, como estas imágenes que son reales, por cierto, no creen que es un invento, es una construcción real y pues esto es altamente vulnerable, un terremoto y esto se viene para abajo, ¿no? Entonces, pues hay muchos problemas que tenemos en nuestros países, en nuestras comunidades de ese tipo, ¿no? Mucha vulnerabilidad por varias razones. Y uno también muy importante, es que la filosofía de diseño actual considera daño en las construcciones. Ustedes lo saben que alrededor del mundo, en todo el mundo, los espectros de diseño, bueno, para los que no están familiarizados, un espectro de diseño viene normalmente en los reglamentos y el reglamento nos dice, ok, este es el nivel de resistencia que debes darle a tu construcción. Dependiendo de su periodo de vibrar, o sea, cada estructura tiene un periodo de vibrar, entonces yo entro con el periodo de vibrar y tengo que darle esta resistencia a mi construcción. ¿Qué pasa? Te dicen, bueno, pero sabes que como es muy caro, como pues hay muchas cosas, te voy a dar permiso de que reduzcas mediante el factor R, reducir las fuerzas. Entonces ya no vas a usar la línea negra, sino la línea azul, ¿no? Y así se hacen las construcciones en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, se permite que se reduzcan las fuerzas de diseño sabiendo que va a haber daño, pero pues nos dice el reglamento, bueno, te voy a dar chance o permiso de que reduzcas las fuerzas, pero haz un buen detallado, ¿no? ¿A qué se refiere con un buen detallado? Pues a que le demos buena capacidad de deformación lateral a la construcción para que en caso de un terremoto se deforme de manera lateral sin problema, sabiendo que va a haber daño. Pero esa es una filosofía, pues digamos, que se está quedando obsoleta en todo el mundo porque ya vimos las consecuencias de hacer eso y las consecuencias son pues mucho daño, ¿no? En ciudades enteras, países enteros después de un gran terremoto y muestras de ello pues, ya vimos en la plática anterior y en otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, este es un edificio que ya no está en Ciudad de México, se dañó en el sismo de 2017 y tuvo que ser demolido porque era un riesgo para su entorno.
Y uno diría, como ingeniero estructural, pues oye, si este terremoto fue muy fuerte y fue igual al de diseño y el edificio quedó tan dañado, pero no se cayó, pues uno como ingeniero estructural diría, pues le fue bien, ¿no? O sea, cumplió con su objetivo, que es, ok, viene un terremoto muy fuerte, se dañó, pero pues ahí está en pie, ¿no? La gente no falleció la gente porque no los aplastó el edificio, entonces yo cumplí. Pero bueno, explicarle eso a la gente que vive ahí y que perdió todo, va a decir, "Oye, estás loco. Este edificio está muy mal, hay que demolerlo, ¿no? Perdí todo, ¿cómo te atreves a decir que le fue bien?" Y uno diría, pues es que así está el reglamento, ¿no? Pues sí, pero la persona va a decir, ¿y a mí qué me importa que el reglamento esté así? O sea, yo perdí todo, ¿no? Entonces no es lo que la comunidad o la sociedad espera. Hay que cambiar la forma en que diseñamos y en lugar de que estas imágenes como esto ocurran, pues hay que darles mejores opciones a la comunidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay varias maneras, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco más de ello. Ahora, una mala noticia, como decimos. La mala noticia es que siempre va a seguir temblando. O sea, mientras haya humanos en la Tierra no va a dejar de temblar. Entonces, digamos, por ahí no vamos a reducir el problema, ¿no? Buscando que ya no tiemble, porque siempre va a temblar, sino más bien, y vean, o sea, es impresionante la cantidad de terremotos que ocurren todos los días, ¿no? Tan solo en un país como México, que anda por acá, ocurren, el Servicio Sismológico Mexicano registra alrededor de 30,000 terremotos al año, de diferentes magnitudes, casi todos de ellos magnitudes de 3, de 2, ¿no? Pero aún así es un planeta que está temblando todo el tiempo, ¿no? Mientras estamos platicando, en alguna parte del mundo está habiendo terremotos. Entonces, sí es un problema que no nos vamos a quitar, más bien hay que ver cómo logramos pues evitar las consecuencias que se generan, ¿no? Y de repente puede venir un terremoto, recientemente hubo uno en Colombia, por cierto. Yo espero que nadie haya resultado afectado, según los reportes parece que no, pero bueno, mi solidaridad por si alguien tuvo alguna afectación. Y viene un terremoto y de repente, pues lo primero que vemos son imágenes como esa, ¿no? Mucha destrucción, muchos problemas, mucho daño, mucho dolor, mucho sufrimiento. Ya nos presentaron imágenes de Turquía, yo estuve allá en Turquía también después de los terremotos haciendo levantamiento de daños y revisando pues varias cosas, tratando de aprender lo más que se pudiera, pues para ver cómo podemos ayudar en nuestros países aquí en Latinoamérica. Y bueno, pues las imágenes son totalmente desgarradoras, ¿no? Ya nos presentaron varias imágenes, varios problemas que hubo. Y bueno, ¿cómo podemos entonces, después de ver todo eso, desde la ingeniería estructural, mejorar la resiliencia sísmica de nuestras comunidades? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ya vimos que haciendo mejores diseños, ¿no? Ahora vamos a explorar qué se hace en otras industrias. Por ejemplo, en la industria eléctrica tienen sistemas de protección como estos, ¿no? Que son sistemas que si hay una descarga eléctrica elevada, lo único que pasa es que este fusible se quema, pero no se quema el resto de la instalación eléctrica o los equipos que usamos, ¿no? Ese es un buen sistema de protección, barato, económico y fácil de reemplazar. Y hay otros más sofisticados como estos, ¿no? Que en México les llamamos pastillas, que si se rebasa, por ejemplo, el amperaje que ven aquí, o se viene una descarga, se rebasa, lo único que ocurre es que se bota la pastilla, decimos coloquialmente en México, es decir, pues se interrumpe la conexión, digamos, y lo único que hay que hacer es volver a prenderla. Así de sencillo, ni siquiera hay que cambiarla, ¿no? La mayoría de las veces. Simplemente hay que volverla a encender y listo, sigue funcionando. Eso es una estrategia muy interesante, muy inteligente de nuestros colegas de la industria eléctrica. A ver, en la construcción, ¿qué hacemos? Fíjense, en la industria automotriz hay varios, tienen muchísimos sistemas de protección, este es uno de tantos. Por ejemplo, los frenos, ¿no? Las pastillas para los frenos de los coches, que simplemente se van desgastando, los reemplazamos y seguimos funcionando o usando nuestro vehículo sin ningún problema, ¿no? Entonces, creo que la industria automotriz también tiene mucho que enseñarnos, además de que ellos usan muchos sensores, ¿no? Un coche, un automóvil trae muchos sensores que nos van diciendo, pues, en qué estado está nuestro vehículo, si hay que cambiar el aceite, si hay que llevarlo al servicio, si hay que hacerle alguna operación de mantenimiento, nos avisan, ¿no? Así deberíamos de tener en los edificios. La verdad es que tenemos un retraso significativo en el área de la industria de la construcción, que sí debemos voltear a mirar qué hacen en las otras industrias para tratar de pues, mantenernos al nivel que se requiere y que demandan nuestras sociedades actualmente. En la industria de la construcción, a ver qué hacemos. Bueno, normalmente lo que pensamos, ¿no? Para hacer es, bueno, voy a hacer el anteproyecto, hago el diseño, ya hago la construcción y yo ya terminé, ¿no? Pareciera que ahí termina el proceso.
Pues la verdad es que no, o sea, después de la construcción vienen etapas muy importantes en un proyecto, que es la operación y el mantenimiento. O sea, nosotros a veces cometemos el error de pensar que pues nada más hay que hacer un anteproyecto, diseñarlo y construirlo. Ya cuando lo construyo, ahí entrego las llaves, adiós, ¿no? No, bueno, hay que ver pues cómo lo van a operar, que lo operen adecuadamente, ¿no? Como en la industria automotriz, oye, si te van a vender un automóvil, pues te dicen, necesitas un plan de mantenimiento, tienes que venir, no sé, me imagino que en Colombia, en todos los países es igual, hay que ir con cierta periodicidad al servicio de mantenimiento, ¿no? Y que lo estemos operando bien para prolongar la vida útil del automóvil y poder viajar de manera segura. Lo mismo las construcciones, hay que operarlas adecuadamente y darles un buen mantenimiento. Y el mantenimiento no es nada más correctivo, ¿no? O muy pasivo, o no consiste nada más en pintar la fachada y ya, ¿no? Que a veces cometemos el error de pensar que es algo así muy sencillo, sino más bien lo que mi opinión es que deberíamos de hacer evaluaciones periódicas, recurrentes, y determinar si se necesita rehabilitar. Si no se necesita rehabilitar, no pasa nada, continúo operando mi infraestructura y tengo que seguirle dando mantenimiento y tengo que estar evaluando sus condiciones todo el tiempo. La vuelvo a evaluar, decido si hay que rehabilitar y si hay que rehabilitar, de acuerdo al estudio que yo haga en esta evaluación, hay que hacer las acciones de rehabilitación para que podamos seguir con la operación. A lo que voy es que esto debería de ser continuo y no solamente una vez, ¿no? O nada más dar mantenimiento, quedarme ahí y pensar que el mantenimiento es pintar nada más, ¿no? Y listo, sino hacer una evaluación numérica detallada con gente profesional que me permite, es decir, con gente capacitada para hacer las evaluaciones de todo nivel, desde no estructurales hasta estructurales, para decidir si se necesita hacer una rehabilitación mayor de la construcción y estar en ese proceso continuo durante toda la vida útil de la infraestructura, ¿no? Como se hace en los puentes o en las plantas nucleares o en las presas, nos hablaron hace rato de ese tipo de, de estructuras, pues que sí se hace, se tiene que hacer todo eso por la importancia que tienen, pero debería de ser más a nivel de cualquier edificación para que toda la comunidad se beneficie de ello. Algunas estrategias disponibles, de muchas que hay, bueno, pues el uso de tecnología BIM, la instrumentación sísmica, tecnologías de protección sísmica como el aislamiento sísmico o la disipación viscosa o histerética. Estas son algunas en las que pues, yo me he involucrado, pero hay muchas otras estrategias que se pueden usar. ¿Para qué? Para mejorar la resiliencia sísmica de las construcciones. La tecnología BIM y los gemelos digitales, seguramente han escuchado hablar ustedes de ello, pues es básicamente de una edificación física que existe. Yo debería tener un gemelo digital en el que podamos estar retroalimentando con sensores y con instrumentación de la parte física a mi modelo digital, y entonces estar prediciendo qué podría pasarle a futuro para saber si mi edificio es seguro o no, ¿no? Digamos que creo que va a evolucionar muy bien hacia allá en el futuro la ingeniería estructural, se van a hacer, digamos, ciudades digitales completamente, donde todo esté interactuando la parte digital con la parte física y se puedan ir retroalimentando para mejorar las condiciones. Porque en un gemelo digital podríamos hacer simulaciones de diferentes escenarios y entonces poder, digamos, ofrecer a la comunidad pues, mejores construcciones o medidas preventivas para mejorar la situación de sus construcciones. La instrumentación, bueno, no solo sísmica, en caso, hablando de sismos, pues tendría que ser sísmica, también va a ser de gran utilidad, tiene que ser así. Actualmente ya hay muchos edificios que se están instrumentando alrededor del mundo, pero normalmente son los más altos o los más grandes. Pero bueno, con los sensores que han bajado de costo muchísimo, con las nuevas tecnologías que se están desarrollando, pues esto va a ser muy común, va a bajar mucho el costo de adquisición y de operación de estos sensores y de estos sistemas de monitoreo, de tal suerte que pues, vamos a tener acceso a equipos o a sistemas de cómputo donde vamos a poder estar viendo, digamos, qué le ocurre a los edificios y nos van a poder estar dando notificaciones y alertas de el estado de una construcción antes, durante y después de un terremoto para saber en qué condiciones está e ir previendo hacia el futuro cómo ir mejorando sus condiciones, ¿no? Entonces, fíjense, el uso de sensores, de instrumentación, el uso de gemelos digitales va a ayudar mucho a la ingeniería estructural hacia el futuro, que ya se está haciendo en algunas partes del mundo, pero bueno, nos falta en Latinoamérica que empecemos a desarrollar más cada vez esto
pues a futuro tengamos mejores construcciones. El uso de sistemas de protección como el aislamiento sísmico. Para los que no han escuchado hablar del concepto, pues cuando hay un terremoto y tenemos una construcción convencional que normalmente decimos de base rígida, porque se conecta con el edificio con la cimentación, pues se ocurre un terremoto, se mueve todo, se deforma el edificio y esas deformaciones son las que generan daño, ¿no? Y ese daño pues tiene un costo. Entonces, cuando nosotros ponemos aislamiento, pues vean que la deformación ocurre en el sistema de aislamiento que está diseñado para poder acomodar de manera adecuada esas deformaciones y entonces la estructura arriba se mueve como un elemento rígido, sin daños, sin mayores afectaciones, mientras que el sistema de aislamiento está hecho para, digamos, poder sostener de manera estable todas esas demandas sísmicas, como nos mostraron hace rato en algunos hospitales de Turquía. Yo también tengo una imagen, bueno, de hecho, miren, esta no es de Turquía, pero es un aislador, ¿no? En un edificio, abajo está la cimentación, arriba está el edificio y todo el edificio está montado sobre estos apoyos que se llaman aisladores. En realidad son relativamente sencillos, entonces ayudan mucho el caso de terremotos porque aunque se mueva el suelo de manera, digamos, abrupta, rápida y fuerte, digamos, o muy intensa, pues mucho de ese movimiento lo absorbe el aislador y arriba pasa muy poca energía, minimizando los daños y las afectaciones, ¿no? Entonces, hace rato que les decía, ¿cómo podemos reducir las demandas sísmicas en las construcciones? Pues con este tipo de tecnologías, y si reducimos las demandas sísmicas, vamos a reducir las consecuencias, los tiempos de recuperación, y entonces vamos a tener una edificación que aporta muchísimo a la resiliencia sísmica de las comunidades. Este es uno de los hospitales que también nos mostraron en la presentación anterior. Yo estuve en este hospital, pudimos entrar a la cimentación, bueno, abajo donde están los aisladores sísmicos, pudimos medir cuánto se deformaron durante el terremoto y la verdad es que este hospital estuvo en operación continua durante el terremoto, este y varios otros que visitamos, ¿no? También, además de los aisladores, también hay amortiguadores viscosos, que son, pues así se colocan como diagonales, son como los de los coches realmente, nada más que más grandes. Este es el amortiguador y este es un tubo o un brazo de conexión hacia la estructura. Pues realmente son dispositivos sencillos, ¿no? Yo les llamo sencillos porque pues ya son tecnologías viejas. Uno tiende a pensar que todas estas tecnologías son muy innovadoras, son muy novedosas. La verdad es que estos dispositivos de disipación, los aisladores, se propusieron en los 60, o sea, llevan más de 60 años en el mercado instalándose en edificios y bueno, pues nos falta en Latinoamérica usarlos más, ¿no? Básicamente, pero ya son tecnologías viejas, tecnologías probadas, que bien nos hacen falta usarlas. Las riostras de pandeo restringido, que estas son un poquito más nuevas, por ahí de los años 80, se inventaron en Japón. Después, cuando vieron pues, que era una gran tecnología, se empezó a exportar a diferentes partes del mundo, se popularizaron mucho en Estados Unidos. Actualmente en México se están usando mucho, muchísimo, yo diría, bueno, no muchísimo, pero sí se están usando mucho. Y bueno, también ofrecen gran capacidad de disipación de energía sísmica. Aquí les dejo pues unas referencias, bueno, o sea, tengo nada más el nombre de los autores, pero si alguien quiere la referencia completa, se los puedo pasar con gusto. De un estudio que hicieron estos autores comparando un edificio tradicional contra uno innovador, y básicamente el innovador es el que tendría riostras de pandeo restringido, y además de mejorar por mucho el comportamiento de la construcción cuando usaron estas riostras, el ahorro de acero estructural fue del 60%. Y eso es real, ¿eh? En México hemos hecho, no les miento, como 200 evaluaciones de edificios, y en la gran mayoría de esos edificios siempre se ahorra mucho material, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas: ahorro económico porque usa uno menos material, menos afectaciones al ambiente porque obviamente usa uno menos materiales, tiene grandes y mejor desempeño sísmico, lo cual implicaría menos residuos después de un gran terremoto, menos costos de reparación, menos tiempos de reparación. O sea, tiene muchas ventajas usar tecnologías como el aislamiento sísmico y los sistemas de disipación. Aquí una entrevista que le hicieron en la BBC a un profesor pues muy famoso, muy conocido, Sigi Lubkowski de UCL. Me gustó porque pues, la BBC es una agencia de noticias muy importante a nivel mundial, y le preguntaban a este profesor de UCL que si en el futuro los edificios van a resistir los grandes terremotos
sin daño, ¿no? Sin ser afectados. Y dijo, con toda razón, sí. ¿Cómo va a ser posible eso? Pues con el uso de tecnología, ¿no? Si usamos tecnología, vamos a poder quitarnos todos esos problemas. Y yo coincido totalmente con la opinión de este profesor. Realmente el futuro, pues yo no veo otro futuro sin usar tecnología, ¿no? Para el caso de las edificaciones, para protegerlas contra sismos. Pues bueno, creo que por ahí es el camino. Finalmente voy a empezar a cerrar con comentarios finales. Dice, el diseño sísmico basado en resiliencia es una filosofía cuyo objetivo es minimizar pérdidas, minimizar consecuencias y asegurar una recuperación pronta ante un evento sísmico severo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si vamos a diseñar una estructura, lo mejor es hacerlo con esta filosofía que se llama diseño sísmico basado en resiliencia. ¿Por qué? Porque vamos a minimizar consecuencias, vamos a minimizar las afectaciones. Si no lo hacemos, pues le estamos dejando casi al destino que él decida cuál es el nivel de consecuencias que va a haber en una edificación. Creo que no es lo correcto es diseñar para que las construcciones, cuando haya un gran terremoto, pues tengan consecuencias mínimas que puedan ser rápidamente resueltas, ¿no? Dice, actualmente la ingeniería estructural cuenta con herramientas para estimar costos y tiempos de reparación de estructuras. ¿Qué herramientas son esas? Pues ya les mostré el sistema REDI, que nos ayuda a evaluar o a rankear pues, el nivel de aporte a la resiliencia que hace una construcción, y la metodología FEMA P58, que ya también se las mostré, ahí les voy a dejar la presentación para que si alguien lo quiera consultar lo pueda hacer, pero también nos ayuda a estimar, digamos, cuáles serían las consecuencias de un gran terremoto. Entonces ya la ingeniería estructural ya cuenta con esas herramientas, hay que entrarle a las probabilidades, hay que entrarle conocimientos un poco más sofisticados, pero bueno, eso pues ya lo puede hacer, ya se puede hacer, ya se ha hecho en el mundo y pues hay que entrarle, ¿no? No queda de otro. Ello es muy conveniente porque permite tomar decisiones acertadas. Fíjense lo importante. Vamos a poder decidir de manera acertada desde el proceso de diseño. Desde antes de construir el edificio, yo puedo tomar una decisión apropiada. ¿Para qué? Primero, para lograr ahorros y, más importante, para lograr mejorar la resiliencia del entorno construido. El uso de la tecnología, muy importante, como BIM, los gemelos digitales, los sistemas de protección sísmica como los aisladores o los disipadores, eso va a ayudar a mejorar la resiliencia sísmica de nuestras comunidades. La pregunta es, ¿podemos a través de la ingeniería estructural mejorar la resiliencia sísmica de nuestras comunidades? Pues mi opinión es que por supuesto que sí, solo hay que decidirnos a hacerlo. Siempre va a haber voces en contra de por qué aquí aquí no cabe la tecnología, ¿no? Aquí es muy caro, aquí estamos en mi país, no se usa la tecnología porque es muy caro. Son simplemente pretextos. Yo considero que hay que hacerlo, hay que entrarlo, hay que ser más proactivos. Si no hay tecnología, pues hay que desarrollarla. Para eso somos ingenieros. No va a venir un abogado a desarrollar tecnología por nosotros. Tenemos que ser los ingenieros los que lo hagamos. Y hay que hacerlo en beneficio de quién? Pues en beneficio de la sociedad. Entonces, pues nos toca como ingenieros hacer eso. Finalmente, quisiera invitarlos, aprovecho aquí el foro para invitarlos al Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de México, el 4 de noviembre de este año, ya en casi dos meses ya estaremos acá en Guadalajara, Jalisco. Si alguien quiere más información, busquen a Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica de México, la página es smis.org.mx, diagonal, bueno, pueden entrar a registro-CNIS 2023 de Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica 2023, pero nada más con la última parte, sin poner registro guión, nada más CNIS 2023. O en la página del SMIS directamente entran, ¿no? Bueno, pues ahí les dejo la invitación. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico. Si alguien quiere más información, pues por favor mándenme un correo y con gusto les mando información. Muchas gracias al Comité Ejecutivo de la Asociación de la Sociedad Santandereana de Ingenieros por la invitación. Estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta, si hay tiempo, claro, con mucho gusto, y pues quedo aquí atento. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, ingeniero Héctor, sí, no sé si alcanzó a escuchar el aplauso de agradecimiento aquí del público, gratitud por su colaboración, por su ayuda e incondicional apoyo. Catalina no está aquí, quien apoya aquí toda la coordinación logística, pero quisiera invitarlos a que atiendan inquietudes o
si hay alguna aquí, alguna inquietud. Nosotros las inquietudes las habíamos llevado para la parte final, ingeniero Héctor, relacionado con un pequeño panel de resolver inquietudes y dudas en esta consideración. No sé si su tiempo allá en el DF le permita acompañarnos para resolver algunas inquietudes con algunos miembros que están aquí y los dos conferencistas anteriores. Tenemos el tiempo, nos puede acompañar, o si no, también lo entenderemos fácilmente que usted salió de otro evento hace pocos minutos. Sí, mil disculpas, yo tengo que desconectarme porque tengo un evento ahorita, y mil disculpas, no me va a ser posible quedarme, pero si hay alguna pregunta y la puedo atender en este momento, con todo gusto, y si no, de todos modos, está mi correo electrónico, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en escribirme, mandarme un correo y con mucho gusto también, pues atiendo cualquier inquietud que tengan. Perfecto, ingeniero Héctor. No, creo que en este tema, por lo que veo aquí en el escenario, agradezco inmensamente su participación, su colaboración incondicional y su participación en nuestro Open 2023, en el 9º Open de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Gracias por su compañía, gracias por su apoyo, gracias por su especial presentación. Muchas gracias, ingeniero Héctor, profesor Héctor, muy amable. Muchas gracias. Órdenes. Hasta luego. Vamos a continuar con el panel de expertos de este eje temático de estructuras y sismología, y para ello voy a invitar al doctor Álvaro Viviescas Jaimes, coordinador de posgrados de la UIS, quien actuará en calidad de moderador. Junto a él van a estar la ingeniera Laura Andrea Vargas Carvajal, la doctora Carolina Franco y los ingenieros y el ingeniero Carlos Arteta Torrens. Si están en el auditorio, los invito a que nos acompañen al escenario, por favor. No, aquí. No, ellos nos dan. Sí. Mientras tanto, les recuerdo que en las pantallas tenemos los códigos QR, el código QR para que ahí puedan hacer sus preguntas que vamos a estar resolviendo en el espacio del panel. También recordarles que este